Son las 6 de la mañana con 46 minutos. A esta hora damos inicio a nuestro espacio de entrevistas locales y queremos dar la cordial bienvenida a este espacio al concejal Emilio Uzcategui, con quien vamos a hablar sobre la exoneración del impuesto predial para las personas adultas mayores. Así que vecina, si usted quiere conocer más detalles de este tema, ponga muchísima atención a esta entrevista. Concejal, bienvenido a este espacio. Les saluda Estefanía Santillán, Daniela Ruiz. Muy buenos días. Muy buenos días, compañeras, un gusto siempre estar en Radio Municipal. Un abrazo fuerte a todos quienes están escuchando en esta mañanita fría, pero que ya se abriga el día. Concejal, son algunas consultas que vienen desde las personas adultas mayores que ya cumplieron la edad. ¿Qué deben saber? Se ha mencionado que para poder ser beneficiarios de este descuento se tiene que llenar primero un formulario. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir para poder ser beneficiarios? A ver, dos condiciones, ser mayores de 65 años y que, de hecho son tres, mayores de 65 años, no tener ingresos mayores equivalentes a un salario, esto es 500 salarios básicos unificados en patrimonio y ingresos salariales. Muy en breve resumen, más de 65 años, tener ingresos mensuales menores a $2,530 y un patrimonio menor a $253,000. Estos son más o menos los números gruesos. De todas formas, si es que una persona y además de 65 tiene ingresos mensuales mayores a los 2,500 o un patrimonio mayor a los 250,000, también puede acogerse, pero se le aplica el descuento solo por la fracción de ese monto. Es decir, si yo tengo un patrimonio de $500,000, solo me aplica el beneficio hasta los 250,000 y por la diferencia pago normalmente, pero también puede acogerse. Es importante recordarle, concejal, a la ciudadanía, tienen que hacer previo este formulario, ingresarlo al sistema para poder tener este descuento. ¿Qué pasa si es que no hice este formulario y no tengo este descuento y ya pagué mi impuesto predial? Porque en las primeras semanas muchas personas aprovechan este descuento de pronto pago, ¿no? Y dicen, bueno, voy a pagar, luego tal vez me puedan regresar el excedente de lo que pagué. ¿Puede ser esto factible? No, porque la ordenanza establece como procedimiento previo la solicitud. Y esto en materia tributaria, esto ya es por un tema de ley. En materia tributaria, tú lo que siempre tienes, que ya lo que se llama la voluntad del peticionario, el pedido del administrado, es lo que desencadena todos los otros efectos en materia administrativa. Entonces, lamentablemente, no podría, si es que ya está hecho el pago, no podría aplicar una devolución, pero sin embargo el próximo año podría acogerse a ese pago, a ese descuento. Entonces nosotros lo que hemos visto es que este año también se han simplificado bastante los procesos, se han vuelto más ágiles. Del año anterior ya contemplaban algunos ciertos descuentos, pero tuvieron muchos problemas en su aplicación. Esta vez, ya con miras a que con la nueva ordenanza se iban a incrementar las solicitudes, pues ya se realizaron los cambios de caso en las áreas tributarias del municipio. El sistema, de hecho, es un trámite digitalizado, tú tienes un formulario en línea. Me parece que yo les he dejado el link, con todo también compromiso en mis redes sociales, voy a volver a colgarles el link para que se puedan beneficiar. Y lo último es que esta ordenanza también aplica descuentos a viviendas de interés social y a viviendas de interés patrimonial. Entonces tienes tres ejes principales de la ordenanza, si se quiere: el tema de tercera edad, el tema de vivienda de interés social y el tema de patrimonio, que a mí el último es de hecho el que más me parece interesante, en razón de que yo presido la Comisión de Patrimonio y Áreas Históricas. ¿Cómo ayudaría esta reducción a estas viviendas patrimoniales específicamente? La ordenanza contempla una exoneración total, es decir, 100% del pago del impuesto predial durante 5 años a una persona que haya hecho una intervención, una rehabilitación de un bien patrimonial. Entonces, esto lo que ¿Hay un tiempo específico? Por ejemplo, yo hice hace 2 años, hice hace 1 año. A raíz de que esté emitida la ordenanza, tú puedes acogerte el beneficio. Y de hecho, también si lo hiciste antes de la vigencia de la ordenanza, también habían alguna serie de beneficios que se complementan con la ordenanza de bienes patrimoniales y áreas históricas, que fue más bien ahí aprobada el año anterior. Entonces, a comienzos del año anterior. Entonces ahí, según los tiempos en los que se ha hecho, te puedes acoger a distintos tipos de beneficios, pero siempre tienes beneficios tributarios por inversión en recuperación de áreas históricas. Y de hecho, bueno, esta
esta nueva medida, esta exoneración del 100% durante los 5 años, se complementa con los incentivos que están contemplados en la ordenanza de bienes patrimoniales y áreas históricas, que contemplan la inversión misma del municipio en bienes patrimoniales. Solo para darle una breve idea a la ciudadanía, el municipio costea la intervención que usted va a hacer en su bien patrimonial, ya sea para readecuarlo, recuperarlo y demás. Del monto que el municipio te otorga, el 50% lo puede pagar usted en los pagos del impuesto, en sus pagos tributarios normales, y con 0% de interés, y la diferencia no tiene que devolverla. Es decir, el municipio paga la mitad de la recuperación de su casa. Y esto es con miras a mantener sobre todo ciertas áreas del centro histórico tan lindas como las tenemos ahora, mejorarlas, favorecer a que existan mayores proyectos de inversión en bienes patrimoniales. Hay algunas casas patrimoniales que funcionarían perfecto como restaurantes, como museos privados incluso, y queremos que la ciudadanía se atreva a hacer esto. Queremos decirle, miren, esto le interesa al municipio y el municipio está ahí dispuesto a invertir en esto. Concejal, ¿se ha visto o se tiene un dato de cuántas de estas viviendas patrimoniales están tal vez abandonadas o que sus dueños no han hecho estas intervenciones y que podrían ser utilizadas para este tipo de intervenciones que usted menciona? Miren, hay varios diagnósticos. Les voy a comentar sobre el diagnóstico previo que nosotros hicimos para la construcción de la ordenanza, que esto fue a finales del 2023 más o menos. Ahí tú tenías un monto de 7.200 bienes patrimoniales, más o menos. Pero de esos bienes patrimoniales, los que detectábamos que estaban en estado de abandono, rondeaban aproximadamente 500. Y que ya estaban en un estado de abandono y deterioro, que son los que más nos interesa. Varios de estos bienes patrimoniales lamentablemente estaban en manos de instituciones públicas, sobre todo del IES, algunos también de las Fuerzas Armadas. Nosotros hemos realizado las coordinaciones del caso y sobre todo también en algunos casos en los que el deterioro de los bienes patrimoniales está poniendo en peligro a los vecinos, hemos incluso procedido a sancionar, independientemente de que sean o no de entidades públicas. Algunos de estos ya han comenzado o ya tienen procesos de recuperación, algunos de estos bienes. Otros, de hecho los más complicados, son los que pertenecen a propietarios particulares y muchos se encuentran en litigios de herencias. Lo que logramos identificar es que de estos 500 predios que están en estado de abandono, muchos son de entidades públicas y muchos son de herederos que no tienen ningún acuerdo respecto de la gestión de la casa. Y ahí es donde más se nos complica a nosotros como municipio. Hemos también, con miras a facilitar eso, hemos puesto en la ordenanza de bienes patrimoniales, que se complementa con la tributaria que estamos hablando hoy, estamos poniendo que en raíz de la importancia de conservar el patrimonio, si es un caso de herederos, digamos que tienen 5 herederos que son propietarios de una casa y no hay acuerdo respecto de qué se quiere hacer, con un solo propietario, uno solo de los 5, que aplique a los fondos municipales y que aplique a los proyectos, el municipio puede intervenir. Okay. Sí, y esto es en base al interés superior de la ciudad, el derecho de la ciudad al patrimonio. Entonces, aunque el resto no esté de acuerdo. Aunque el resto no esté de acuerdo, es que muchas veces no es que no están de acuerdo, es que no asoman, varios no viven aquí. Y hay casos súper lamentables en los que ya ningún heredero vive aquí. Entonces, ahí esos son los casos más difíciles, pero son pocos. Es decir, más bien el grueso de los bienes patrimoniales de la ciudad tienen una situación de mantenimiento medianamente adecuada y están ocupados. Lo que a nosotros nos interesa no es solo que estén mantenidos y ocupados, sino que también todos podamos disfrutarlos, es decir, que se vuelvan espacios como restaurantes, centros culturales y demás. La idea del patrimonio es que todos podamos disfrutar de ello. Concejal, como parte de esta comisión precisamente de patrimonio, ¿cuál es la agenda que ustedes tienen prevista? ¿Cuáles son los temas que van a priorizar durante este año? Miren, nosotros tenemos un trabajo permanente en la Comisión de Patrimonio y Áreas Históricas porque esta comisión aprueba las intervenciones en bienes patrimoniales. Es la única comisión, y bueno, esto de hecho es por una situación histórica, pero es la comisión más antigua del Consejo Metropolitano y es una comisión que puede resolver por sí sola. La aprobación en bienes patrimoniales y áreas históricas. Entonces, el grueso de la carga de trabajo nosotros lo hemos enfocado en ser muy expeditos con las autorizaciones. Para nosotros, que alguien invierte un bien patrimonial es importante, considerando que existe un proceso, un trámite específico para que lo haga, y nosotros queremos más bien hacerlo lo más breve posible. La Comisión de Patrimonio y Áreas Históricas funciona con una subcomisión técnica, que es de la cual de hecho es miembro el Colegio de Arquitectos, algunas entidades municipales,
y sobre los informes técnicos que generan estas instancias, la comisión aprueba esas intervenciones y luego se procesa a emitir ya las licencias constructivas del caso. Entonces el trabajo en eso es permanente. El objetivo que nosotros nos hemos puesto es cortar tiempos en este escenario. Pero por otro lado, yo diría que el año anterior la comisión aprobó la ordenanza más importante que tenía, que es la ordenanza de patrimonio y áreas históricas, y que venía tratándose más de 8 años ya en el Consejo Metropolitano. Entonces, para nosotros ha sido un gusto en realidad poder ya aprobarla. Era una norma que le hacía mucha falta a la ciudad y más bien con esa norma el objetivo es ahora despachar rápido, aplicar esa norma y sobre todo fiscalizar que esa norma se aplique a su totalidad. Y desde su despacho, concejal, ¿cuáles son las prioridades para este año? Para este año, la prioridad totalmente movilidad. Yo siento que este año la movilidad tiene que ser un reto importantísimo para toda la administración. Por mi lado y de mi despacho, y de hecho el viernes mismo ya planteé mi primera ordenanza de este año, que es respecto del pico y placa, sobre todo enfocada en las personas con discapacidad. De la forma en la que funciona el pico y placa ahora, tú tienes muchos problemas porque si no estás circulando con la persona con discapacidad, te detienen de todas formas. Pero claro, en realidad, pónganse ustedes por el lado si ustedes sean cuidador de una persona con discapacidad. Si yo lo dejo en algún lado, ¿cómo regreso? Muchas veces por los horarios de las terapias y demás, es bastante complicado y sobre todo deberíamos tener un sistema de registro como los cartones azules que tienen en otros países que indican que el vehículo pertenece o moviliza a una persona con discapacidad. Este sistema de registro mejora muchísimo el control por parte del MT, entonces esa ha sido mi primera ordenanza del año. Por otro lado, por el lado ya de un trabajo más conjunto en términos de legislación y fiscalización, fundamental las nuevas rutas y frecuencias. El metro de Quito cambia la estructura de movilidad de la ciudad. Ahora también, de hecho, la semana anterior tuvimos otra gran noticia que es la llegada del primer trole eléctrico después de varios años. Los últimos que se compraron fueron a diésel y teníamos aún en servicio algunas de las primeras unidades que se compraron eléctricas. Entonces, esto sin duda representa un hito para la ciudad. Paulatinamente llegarán el resto, vamos a renovar toda la flota, pero si ya tenemos metro, si ya fuimos por el trole, si ya rehabilitamos todo el carril de la 6 de diciembre de la Ecovía, es hora ya de ir con el tema de rutas y frecuencias que es fundamental para la ciudad. Perfecto, concejal, queremos agradecerle por habernos acompañado esta mañana en Las Madrugadoras. Les agradezco bastantísimo, más bien lo que les sugeriría también a toda la ciudadanía es infórmese de los incentivos tributarios, son muy importantes, están muy interesantes, vivienda de interés social, está también muy bueno, no hemos tenido mucho tiempo de explicarlo, pero más bien les comprometo a hacerlo en otra entrevista y sobre todo, personas queridas de la tercera edad, apliquen. El formulario está sencillo, pídanle a algún familiar que les ayude, que les dé mayor información. Realmente el ahorro que se puede llegar a tener es importante y sobre todo en una situación económica como la que vive el país. A ninguno de nosotros nos cae mal que nos den un pequeño alivio, sobre todo con los predios que tantos años hemos trabajado para tener. Perfecto, muchas gracias. Hemos dialogado con el concejal de Quito, Emilio Uzcategui, sobre esta exoneración de los impuestos prediales, así que usted vaya, ingrese a este formulario, llénelo y también benefíciese de este incentivo tributario. Son las 7 de la mañana, con esto nosotros estamos ya cerrando Las Madrugadoras, pero ya se vienen las noticias nacionales en 102.9 Noticias.